Imagina una sola gota, invisible al ojo humano. Toca tu piel, no quema, no duele, al menos, no al principio. Pero mientras sigues con tu día, dentro de ti, la comunicación entre tu cerebro y tus pulmones se está cortando. Tus músculos se congelan, tu diafragma deja de moverse. Estás consciente, pero el oxígeno ya no llega. Bienvenidos al límite humano. Iniciamos esta serie de venenos, hablando del mayor caso de contaminación provocada por una empresa al verter 81 toneladas de mercurio durante más de 30 años en la bahía de Minamata, dejando un daño en la sociedad que a más de 50 años sigue retumbando en la conciencia humana. Pero primero, conozcamos el caso de Karen Waterham, quien enfrentó una muerte lenta y horrible por el contacto en su piel de únicamente un par de gotas de dimetilmercurio, una de las sustancias más letales conocidas por el ser humano. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir qué sucede cuando el cuerpo se enfrenta a su fin definitivo, a su último límite humano. El 14 de agosto de 1996, Karen Waterham se encontraba trabajando en el laboratorio, concentrada en su investigación sobre las propiedades de toxicidad de los metales pesados. Mientras realizaba un experimento con dimetilmercurio, accidentalmente unas cuantas gotas cayeron sobre sus manos, las cuales se encontraban protegidas con guantes de látex, por lo que Karen no se preocupó demasiado. Limpió el área y aplicó el protocolo de seguridad que en ese momento se consideraba suficiente para evitar sufrir de envenenamiento por esta sustancia. Pero esos pocos segundos de contacto de esas pequeñas gotas de dimetilmercurio fueron suficientes para desencadenarle a Karen una muerte lenta y horrible. ¿Pero qué es el dimetilmercurio? Es una de las neurotoxinas más potentes conocidas por el ser humano, ya que con la mínima absorción de nuestro cuerpo de apenas 0.1 mililitros, es decir, la décima parte de 1 mililitro, el cerebro se funde. Casi al instante del contacto, Karen inmediatamente procedió a realizar el protocolo autorizado para limpiar sus manos de cualquier residuo del compuesto tóxico que acababa de tocar su cuerpo. Sin embargo, esa acción, que era la adecuada para ese momento, no sería suficiente. Días después de la exposición al dimetilmercurio, Karen comenzó a sentir ligeros mareos. Acudió entonces al médico, donde le realizaron estudios que demostraron que su cuerpo estaba en una espiral descendente de sus habilidades para caminar, mantener el equilibrio y hablar. El dimetilmercurio había alcanzado su sistema nervioso central y a partir de este momento los síntomas solo empeoraron. En las siguientes semanas aparecieron diarreas y vómitos severos. Para este momento, Karen estaba consciente de su deterioro neurológico y aunque recibía una buena atención en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, sus síntomas solamente empeoraban, y los resultados de los estudios para saber el nivel de mercurio en su sangre mostraban niveles muy por arriba de lo normal. Consideremos que el rango normal de mercurio en sangre debe ser por debajo de los 5 microgramos por litro en un adulto promedio, pero los niveles de Karen estaban sobre los 4.000 microgramos por litro. Es decir, tenía una intoxicación masiva y severa que no se podía tratar de ninguna manera. Recordemos que esto ocurrió por el simple contacto durante unos segundos de un par de gotas sobre sus guantes de látex. Solo unos segundos y de forma indirecta. Esto nos demuestra lo peligroso de esta sustancia, el dimetilmercurio. Apenas 176 días después de la exposición y con los mejores cuidados que podía recibir, Karen dejó de reaccionar a cualquier estímulo visual, verbal o táctil. Aunque había ocasiones en que abrió los ojos, esta acción era más un acto reflejo, ya que al parecer no era consciente de su entorno y estaba incapacitada para comunicarse. Su única reacción ante los estímulos era derramar lágrimas. Pero los doctores no pueden afirmar que esto se considerara como una muestra de dolor, ya que su estado se podía considerar como vegetativo, debido al severo daño cerebral que padecía. Por lo que el 8 de enero de 1997, 297 días después de la exposición al dimetilmercurio, Karen dejó este plano de la existencia. El trágico caso de Karen nos permitió tener un registro fehaciente de cómo la toxicidad del dimetilmercurio actúa en nuestro cuerpo. Y podemos decir que esa experiencia se usó para mejorar los protocolos de seguridad para manejar este tipo de sustancias. Pero esta no fue la primera vez que el envenenamiento por dimetilmercurio se hizo noticia en el siglo XX. Ya antes habían ocurrido otros casos que inclusive afectaron a comunidades enteras durante años. Este fue el caso del envenenamiento masivo en la ciudad de Minamata, en la prefectura de Kumamoto, en Japón.
Es el 27 de abril de 1956 y una niña de 5 años es llevada al hospital después de sufrir convulsiones, pérdida del equilibrio y del habla. 2 días después, la hermana de esa primera niña fue también hospitalizada con los mismos síntomas. Es entonces que la autoridad comenzó a investigar en el vecindario y descubrieron que 8 personas más sufrían de lo mismo, declarando así una epidemia por una enfermedad desconocida del sistema nervioso central. Con el paso de los meses, los casos aumentaron y todas las evidencias comenzaron a apuntar como responsable a la empresa Chiso, que llevaba vertiendo sus desechos químicos directamente al mar desde 1932. Durante 3 décadas, la empresa vertió 81 toneladas de metilmercurio. Según la empresa, ellos habían calculado que el metal se asentaría en el fondo de la bahía, sin causar ningún daño a la flora y a la fauna, pero las moléculas del metilmercurio se adhirieron a las microalgas, las cuales son el alimento de los mariscos y peces pequeños. Con el paso del tiempo y el continuo vertido de desechos, la contaminación pasó de las microalgas a los peces pequeños y luego a los grandes, y de ahí a los humanos. Pero antes de que los humanos empezaran a mostrar síntomas, la fauna terrestre de la bahía comenzó a mostrar los primeros indicios de alarma. La población de gatos de la ciudad de Minamata comenzó a disminuir, pero de una forma curiosa, por no decir atroz. A principios de la década de los 50, las personas comenzaron a observar un extraño comportamiento en los gatos de la ciudad. Los meninos, sin motivo aparente, se convulsionaban y en ocasiones terminaban arrojándose violentamente al mar. La gente comentaba que había visto cómo los gatos parecía como que bailaran en una especie de danza errática y frenética, llamando a este suceso el baile de los gatos o la enfermedad de la danza de los gatos. Pero esta supuesta enfermedad de los gatos era más bien una señal de alarma natural sobre la contaminación que se esparcía y que ya afectaba a los meninos que se alimentaban principalmente del pescado de la bahía y que de forma lamentable nadie supo interpretar o se intentó ocultar. Porque hoy, a tantos años, se sabe que investigadores de la empresa Chiso sí estudiaron durante un periodo a los gatos, pero nunca publicaron sus resultados, ni alertaron a las autoridades o a la población. Simplemente siguieron vertiendo el veneno en la bahía de Minamata. Como dije, la empresa comenzó a verter los desechos químicos desde 1938. Estos desechos se fueron acumulando dentro de la cadena alimenticia. Primero las plantas y microorganismos de la bahía, luego los peces y mariscos, que eran consumidos por la fauna local, incluyendo a los gatos, hasta que, después de un tiempo, llegó a los humanos, ocasionando 1.789 muertes, reconocidas oficialmente, y al menos más de 65,000 personas afectadas. Este fue el terrible resultado de verter durante 3 décadas metilmercurio en la bahía de Minamata, por parte de la empresa japonesa Chiso, ocasionando una de las peores tragedias de envenenamiento del siglo XX. Si bien es cierto el metilmercurio es una sustancia altamente tóxica, esta epidemia se ocasionó por la negligencia y corrupción de la empresa Chiso, ya que no solo ocultaron información y negaron su responsabilidad, también contrataron a la yakuza para amedrentar a los pobladores que no continuaran con sus demandas. Actualmente, la empresa sigue siendo una de las más poderosas en Japón, inclusive vinculada con la familia real. Pero podemos decir que al final ha habido algo de justicia para las víctimas, ya que al menos hasta 2025 siguen abiertos 10 juicios contra la empresa, quien junto con el gobierno han gastado más de $300 millones para limpiar la bahía. La empresa también ha tenido que pagar indemnizaciones que van desde los $13,000 hasta los $140,000 por individuo. Pero esto nos deja una terrible lección. Como vemos, el peor veneno no es una sustancia química, es la avaricia e indiferencia de aquellos que buscan ganancias a cualquier costo, llegando a romper el límite humano de la decencia.